Ok, este video va a ser una pequeña explicación sobre el ensayo, pensando en la preparación y recomendaciones en términos generales. Hay muchas cosas que están literalmente de la rúbrica, pero básicamente las voy a explicar y voy a dar algunas pequeñas cosas que puedan servir. Básicamente, la estructura de este trabajo son 6 pasos. Si hacen estas 6 cosas, si las hacen de manera adecuada, les debería ir súper bien. Necesitamos un título, abstract, palabras clave, introducción, desarrollo y conclusión. Cuando decimos que el título sea original, no necesariamente significa que sea creativo en un sentido que no necesitamos que sea parafernálico, que tenga como extravagancia a la hora de crearse, sino que sea propio, que lo hagan ustedes. Eso significa que no podemos utilizar el título del texto del autor o autora, no pueden utilizar el título de otro paper que hayan encontrado, sino que tienen que ustedes hacer su propio título. Con eso ya es suficiente. La idea del título es que sea ilustrativo y que nos explique en términos súper generales qué es lo que vamos a estar leyendo. El abstract o el resumen debe tener en promedio 100 palabras y 100 es el máximo. Que significa que en promedio sean 100 palabras, que si bien 100 es el máximo, si es que hay 30, probablemente va a ser un abstract insuficiente. Entonces, a no ser que tengan muchísima confianza de la cantidad de información que van a poner y si son menos de 100, todo bien, pero se recomienda que el promedio sea 100 palabras, o sea, entre 90 y 100 palabras. Pero, como ya mencioné, el máximo son 100 también. Sobre las palabras clave, la idea de esta parte es que nos muestren que entienden cuáles son los conceptos que se van a utilizar de manera estratégica a lo largo de la lectura de su ensayo. Una palabra clave no necesariamente es una palabra. Por ejemplo, psicología ecológica cuenta como una palabra clave. Si bien son 2 palabras, se considera, bueno, no sé por qué no lo llamamos conceptos clave, pero en el fondo eso es lo que representa. No tiene que ser necesariamente las palabras que se repitan más, pero sí las que son significativas y son necesarias de saber para poder entender la discusión. Quizá no está de más decir que tienen que ustedes esas palabras entenderlas bien, saber a qué se refieren y entender bien el significado para que no solamente sean rimbombantes, sino que tengan un sentido explicativo. Respecto a la introducción, no queremos que escriban introducción, 2 puntos, desarrollo, 2 puntos, conclusión, 2 puntos, sino que esto se dé de manera natural en la lectura. A eso me refiero que no hay que separar los apartados con esos títulos, sino que más bien debe ser una separación lógica que se vaya entendiendo de manera orgánica en la lectura. Pero a lo que sí me refiero con la utilización de títulos es que es bastante útil para el lector tener subtítulos dentro de las pequeñas secciones. Por ejemplo, si la introducción eh, va a ser antecedentes de las ciencias cognitivas desde el 90, eso me va a dar una indicación a mí de que lo que voy a leer se va a tratar de eso. Si, por ejemplo, en el desarrollo voy a presentar diferentes tipos de ideas, también va a ser útil tener subtítulos. Entonces yo les recomiendo que los utilicen. Y bueno, respecto a la introducción, deben exponer su tesis desde el comienzo. Es decir, no tiene que ser la primera palabra que vayan a decir, pero sí es importante que quede claro desde la introducción. Incluso desde el abstract debería quedar claro, pero en la introducción debe quedar claro en detalle. En el desarrollo, básicamente lo que esperamos ver es la utilización de su propuesta en el contexto del texto que se les asignó. Y para eso hay 3 opciones. Ustedes pueden tomar una postura a favor, pueden tomar una postura en contra o pueden tomar una postura híbrida. Una postura a favor, básicamente, como lo dice la palabra, es estar de acuerdo con lo que dice el autor o autora respecto a las temáticas que aborda en su texto. Ahora, también en contra es estar en contra de lo que dice el autor o autora en su texto.
Lo que sí es importante, dada la extensión del ensayo, es que si, por ejemplo, consideran que los artículos que ustedes leyeron tienen en promedio 15 páginas y su ensayo solo va a tener 5, va a ser imposible que ustedes puedan repetir absolutamente todas las ideas que están ahí. Entonces la idea es que se centren en cosas específicas. Por eso aquí yo puse una estructura más o menos promedio, por así decirlo, en el que cuando haya un ensayo a favor o en contra, esperamos ver 1 o 2 argumentos para defender su propuesta. Y esos 2 argumentos deben estar a favor o en contra del elemento en el que se van a enfocar en relación al texto que leyeron. Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo de las ciencias cognitivas a lo largo de la historia y consideramos, bueno, el autor considera que este desarrollo ha sido positivo para la psicología, en tanto permite dar a conocer el nivel subpersonal de los procesos cognitivos, y yo estoy a favor, entonces voy a ofrecer un argumento específico que me permita decir que sí, efectivamente, el desarrollo de las ciencias cognitivas ha ayudado a entender la condición humana de una mejor manera por tal y cual razón. Y ese va a ser mi argumento. Y eso es lo que yo voy a utilizar para desarrollar mi ensayo. No necesitan hacer 5 argumentos. De hecho, mientras menos, mejor, porque significa que van a poder defender esa idea de forma más precisa y más completa, que es lo que queremos. La otra opción que tienen es tener un enfoque híbrido, que es decir, yo voy a estar, por ejemplo, mencionando que sí, el desarrollo de las ciencias cognitivas nos ha entregado una mejor versión de lo que son los procesos cognitivos en los humanos, pero al no explicar el rol del medio ambiente de una forma activa, entonces hay un elemento que se está perdiendo. Y eso sería un enfoque híbrido, ¿no? Nos dice algo sobre lo cual estamos de acuerdo y a la vez algo que yo quisiera reparar. En ese caso, les recomiendo que hagan solo un argumento y presenten un contraargumento. Un argumento propio que ustedes hayan elaborado y un contraargumento se refiere a la idea de tomar el argumento de su autor o autora con el que no están de acuerdo y generar una nueva versión explicativa de él, por ejemplo, o mencionar algo que se podría mejorar en ese tipo de argumentación. ¿Ya? Eso básicamente implica que van a haber 2 ideas fuerza en su ensayo. Con esas 2 ideas fuerzas que tengan, ya sean a favor o en contra, pueden hacer su ensayo. En la conclusión, no deben presentar información nueva, solamente tienen que explicar lo que ya han hecho anteriormente, ser súper incisivos con lo que ya han mencionado, con la conclusión de sus argumentos, y entonces en ese sentido presentar nueva información es contraproducente. Lo que deben hacer es simplemente mencionar todas esas cosas que son importantes para que nosotros estemos de acuerdo con la postura en la que están tomando, o por lo menos lógicamente nos haga sentido la idea que decidieron emplear para escribir el ensayo. Ahora, para escribir, les recomiendo utilizar esta memotecnia que básicamente está en inglés, pero traducida, peel, que significa pelar. Hay una papa pelándose ahí. Como sacarle la carne a la fruta, sacarle la carne a los vegetales, para tener lo que realmente necesitamos, lo sustancial. Peel es presentar, evidenciar, explicar y linkear. Así que esa palabra es neologismo, pero solamente para efectos prácticos de tener una idea cómo escribir. Les puse un ejemplo aquí que escribí como en modo de ejemplo, una cosa simple. Primero, la P es presentar. Lo que yo hago es establecer una afirmación. Una afirmación no implica que no haya una negación al medio. Por ejemplo, yo escribí: la cognición social no ha sido bien explicada desde modelos enactivos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afirmando algo sin ninguna fuente, estoy afirmando algo de lo cual no tengo sustento alguno más, lo estoy mencionando porque es parte de mi propuesta
hablar sobre la cognición social y los modelos enactivos. Bien, yo presento. Luego, evidencio. En general, los enfoques cognitivos han sido los grandes responsables de las investigaciones desarrolladas sobre este tipo de fenómeno. Y aquí, evidenciar, cuando yo evidencio, necesito una cita. Entonces, básicamente, cuando yo estaba buscando información, leí el artículo de Jaeger y Di Paolo, donde decían que, claro, cuando hablamos de cognición social, los enfoques cognitivos siempre ganan, siempre son los que tienen más información. Entonces, cita. Explicar. Dado que el componente social de la cognición está altamente relacionada con la forma en la que los organismos se involucran con el ambiente, incluyendo otros organismos, los modelos enactivistas tendrían un potencial explicativo por sobre los enfoques cognitivos tradicionales. Explico, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo estoy intentando de alguna u otra manera desarrollar desde mi afirmación? Estoy hablando de la cognición social, estoy hablando de los modelos activos. ¿Por qué lo estoy vinculando yo? Porque claro, tengo la idea de que efectivamente hay un elemento explicativo de estos modelos que podría ser bastante útil para el fenómeno que yo estoy estudiando. Explicar. Luego la L es linkear. Y linkear básicamente lo que significa es conectar lo que yo estoy diciendo antes con lo que podría luego explicar en el párrafo siguiente. Y generalmente se caracteriza por utilizar un conector conclusivo, así, por lo tanto, de este modo, etc. Así, explorar la idea de la cognición social desde un enfoque en activo parece ser una alternativa prometedora para explicar el rol del ambiente en esta forma de cognición. ¿Ok? Ahí pueden leerlo ustedes en mayor detalle, pero básicamente es un modelo de 4 letras que nos dice que primero presentamos, luego evidenciamos, cuando evidenciamos ponemos una cita, cuando tenemos la segunda E para explicar, explicamos de qué se trata la afirmación y con la L linkeamos. ¿Qué me permite hacer el link? Que después, cuando yo empiece mi siguiente párrafo, básicamente voy a tener que explicar por qué es una alternativa prometedora, qué es lo que yo quiero vincular, tiene que ver con lo último. Entonces, de la última parte, yo puedo empezar mi primer párrafo. Por ejemplo, podría decir, cuando me refiero a una alternativa prometedora, estoy tratando de decir que sería una versión con una explicación más completa, punto. La explicación más completa sería la que nos permite tener más elementos a la hora de describir un fenómeno, etc. A eso se refiere con linkear. Junta dos cosas. Bien, los porcentajes estimados de lo que esperamos para el ensayo es que haya un 80% de desarrollo, un 10% de introducción y un 10% de conclusión. La introducción debe ser breve, súper breve, y la conclusión debe ser lo mismo. Nos ha pasado de ver ensayos que tienen introducciones súper largas y con antecedentes y demasiadas cosas, y en realidad nosotros no queremos que ustedes hagan una investigación de ese tipo, sino que queremos que nos cuenten qué es lo que van a hacer y para eso introduzcan. Solo la información relevante, no sumen demasiadas palabras en la introducción porque eso les va a quitar tiempo y palabras de lo que necesitan hacer en el desarrollo, que es por lo menos presentar un argumento o dos, o un argumento y un contraargumento, etc. Y 10% de la conclusión. Esto lo planteo de manera estimada porque no es como que calculen el porcentaje total de palabras que tienen que utilizar, pero sí les puede servir, por ejemplo, para cuando empiezan a escribir y de repente, como son 3.000 palabras, llevan 500 en introducción, claro, nos pasamos, volvamos, máximo 300 palabras porque el 10% es lo que tenemos que utilizar. Y esto no incluye las referencias bibliográficas. El formato está también en la pauta, 3.000 palabras como máximo, una utilización de espaciado de 1.5, el abstract máximo de 100 palabras, como mencioné, en promedio 100, máximo 100, entre 90 y 100 palabras está bien. De 3 a 5 palabras clave, lo mismo ya lo expliqué con anterioridad, 6 fuentes bibliográficas como mínimo. Leer antes de usar me refiero a que si utilizan una fuente que parece decir una cosa y luego vamos a revisar la fuente y eso no está ahí, no va a haber un puntaje positivo asociado a ese tipo de referencia y pueden tener penalización por eso. Ahora, es siempre recomendable leer lo que yo voy a utilizar. Entonces también
por efectos prácticos de tiempo, no lean papers gigantemente largos. No tienen que entenderlos completamente a cabalidad y todo, pero en términos generales, denle una leída, por lo menos por encima, bien, completa, de todos los apartados del ensayo, y no solamente busquen en Google Academic una palabra, la buscan, la copian y la pegan. Como que eso no nos va a servir porque generalmente hay mucha falencia en el uso de las fuentes bibliográficas de esa forma. Ahora dicen 6 fuentes escaleta. Ok, queremos 10 citas como mínimo, y como les expliqué anteriormente con este modelo memotécnico de PIO, pueden utilizar, en 10 párrafos ya tienen las 10 citas, así que en realidad que no va a ser demasiado difícil hacerlo. Y recuerden también que, por ejemplo, si van a utilizar las citas de otro autor, en el que el autor pone que, no sé, Fer Zambra nos dice que bla, 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 y luego sale esta clásico error de et al. Mientras yo escribo mi artículo, y ustedes citan mi artículo, luego yo en mi artículo cité a un montón de autores que APA 7 me dice, ok, esto se debe escribir como et al, porque son más de 4. No acuerdo, ahora no me acuerdo si son 4 o 5, pero bueno, ustedes lo revisarán en más detalle. Cuando pasa eso, entonces yo en mi artículo escribo et al. Ahora, ustedes no pueden ir a citarme a mí y poner lo que dicen los autores, sino que deben ir directo a la fuente. Deben ir directo a la fuente de tal. Entonces van al tal Juanito Pérez y van al artículo de Juanito Pérez y citan a Juanito Pérez directamente. No me citan a mí en el otro autor. A no ser que esa fuente no esté disponible o hayan otro tipo de complicaciones. Pero siempre deben ir a la fuente real. La única manera en la que puedan citar et al en su ensayo es que lean un paper que tenga más de nuevo, 4 o 5 autores recordando las guías de escritura de la APA 7. Y bueno, como extra, ya mencioné de nuevo lo de la APA 7, así que no voy a redundar en eso. Y es irrelevante si escriben en primera o en tercera persona en el ensayo. Da lo mismo si lo hacen de una u otra manera. Lo que sí nos importa es que sea consistente. Eso quiere decir que si van a escribir en primera persona, que sea solo en primera persona, y si van a escribir en tercera persona, que sea solo en tercera persona. Y ya está. Eso sería. Si tienen alguna otra duda, otros aspectos que no quedaron claros, recuerden escribirme por correo electrónico y eso. Buenas noches.